Ok, siguiendo con la tercera parte, por así decirlo, de los videos anteriores, hablando de preposiciones, en este video vamos a ver las preposiciones, por así decirlo, las más comunes o las más usadas en inglés. Como primera preposición como primera preposición que te voy a mostrar, tenemos la preposición to. ¿Y cómo se usa? ¿Cuál es su función principal? La preposición to indica dirección o destino. Se usa cuando hay movimiento hacia algo. No indica entrada, solo indica destino o dirección. En este caso tenemos algunos ejemplos, como por ejemplo I go to school o she walked to the door. Ahí indica la dirección o hacia dónde va cada objeto, cada situación. Entonces tenemos ese to se traduce como a en este caso, porque indica dirección o destino. Esa es la primera preposición de movimiento que te voy a mostrar. La preposición to indica dirección o destino. Te lo repito nuevamente para que quede claro. En este caso tenemos la siguiente preposición into, que al igual que la anterior significa movimiento, pero además de movimiento significa que siempre hay que usarla cuando estamos en un espacio cerrado para entrar. En este caso tenemos dos funciones o dos ocasiones o dos reglas en este caso que hay que usarlas. Siempre implica entrar al usar esta preposición. Cuando estamos en un lugar podemos usar esta preposición y siempre implica entrar, como te muestro aquí. Y al usar esta preposición into siempre hay cambio de posición. Esa es la función o reglas principales que hay que usar para usar esta preposición into. Y los ejemplos quedarían así. He went into the house or the ball fell into the box. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia clave o cuál es el punto clave entre la primera y la segunda preposición que te mostré? Es que tú menciona destino, como ya te mencioné anteriormente. Into es destino siempre, pero hay que usarlo obligatoriamente cuando estamos o la vamos a utilizar cuando vamos a entrar dentro de ese lugar o de esa situación. Ahí es donde vamos a usar into cuando estamos dentro de esa situación y to es solo para mencionar o mostrar destino. Además tenemos por aquí otra preposición muy importante que es onto. ¿Y cómo se usa onto? ¿Cuál es su función principal? La función principal es de movimiento, pero cuando hay un contacto con una superficie. Y los ejemplos quedarían así. The cat jumps onto the table. O he steps onto the stage. Si ves, aquí siempre hay contacto. ¿Con el escenario o con la mesa? Siempre hay contacto entre una superficie y otra. Entonces, para este caso, vamos a usar esta preposición que es onto, que como te repito, la función principal es movimiento igual que las anteriores, pero agrégale contacto con la superficie. Cuando una y otra superficie se tocan y se contactan entre sí. También tenemos por acá otra preposición que es from. ¿Y cómo se usa esa preposición from? La función principal o el punto principal es que utilizamos from para indicar origen o punto de inicio. Y los ejemplos quedarían así. Por ejemplo, tú lo puedes usar para cuando te mencionan de qué país eres. Where are you from? Y tú respondes, I am from El Salvador. O she comes from work. Ella viene del trabajo. Estamos hablando de un punto de partida o de un punto de inicio donde comienza una frase o oración. Este from normalmente se traduce como de, ella viene de, o ella va a, o comenzó desde, o comenzó de. Ese from se traduce como de normalmente en español. También por aquí tenemos diferentes preposiciones, through versus across. ¿Y cuál es la diferencia de through? Que through lo utilizamos dentro de algo, cuando utilizamos sobre todo para cruzar, pero dentro de, cuando podemos cruzar esa superficie por dentro. Y across lo utilizamos sobre todo para cruzar de un lado al otro, pero hablando de superficie, no dentro. Las siguientes preposiciones que tenemos son las de causa y propósito o causa y efecto.
Y las siguientes preposiciones que te puedo mostrar son because of. ¿Y cuál es la función principal o la causa directa en este caso de la preposición because of? Y como ves, la función principal es causa directa. En este caso quiere decir que es efecto de algo o algo que pasó. En este caso se muestra el siguiente ejemplo. The match was cancelled because of the rain. La lluvia fue cancelada gracias a, o en efecto a la lluvia, o por la lluvia, o porque hubo lluvia. Se traduce de diferente manera, pero el significado siempre es lo mismo. Fue el efecto o causa de algo, en este caso, de que el partido se canceló gracias a eso. En este caso podemos utilizar because of cuando hay un efecto o una causa. En este caso es más que todo efecto porque gracias a la lluvia se canceló el partido. Y ese es el efecto que causó. También tenemos una de las preposiciones más comunes o las más importantes o las más usadas en inglés, que es for. ¿Y cómo utilizamos for o cuál es la función principal? ¿Es de propósito o destino? ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando utilizamos para propósito, en este caso lo traducimos como por. Y para destino es como si trajéramos ese for para decir para, en este caso. Valga la redundancia, perdón. Y algunos ejemplos quedarían así. The gift is for you. Ese regalo es para ti. Estamos hablando de destino en este caso. Y I study English for my future. En este caso estamos hablando de propósito. Porque estamos hablando de que estudiamos inglés por mejorar mi inglés o para mejorar mi inglés. En este caso lo podemos utilizar para los dos tipos, para destino o para propósito. Recuerda que esta es una de las preposiciones más comunes y más usadas en inglés, que es for. Recuerda, no hay que confundir con because of porque es diferente, sino que es solo for. Ahora por aquí tenemos una de las preposiciones más comunes, que es with. ¿Y cómo se usa ese with en contextos diferentes? Podemos usarlo como funciones como compañía, instrumento o una característica que queramos agregar hacia una oración. Por ejemplo, para cuando hablamos de compañía, she come with her friends. Ese with significa que vino con. Sobre todo así se traduce como con esa palabrita o esa frase en español. Si tú la ves, eso significa con en español, normalmente. O también tenemos cut it with a knife. Córtalo con un cuchillo, con instrumento. Es por eso que lo podemos utilizar de compañía, instrumento o característica. Hay diferentes funciones para este with porque es uno de los más usados. Y como te lo repito, se traduce o se traduce literalmente como con en español. Y para que el video no quede tan largo lo voy a dejar hasta ahí porque son muchas, pero muchas más preposiciones que tú puedes usar. Si me faltó alguna preposición o tú quieres saber cómo se traduce o cómo se define una preposición, yo te la voy a explicar si la pones en comentarios. Ponle en comentarios y yo te la explico escribiéndola con ejemplos y todo. Si me falta alguna preposición. Y como siempre digo, si este video te funcionó, dale like, coméntalo y comparte con tus amigos para llegar a más personas y que más personas se puedan suscribir al canal.